Bienvenidos al podcast de Fernando Cavaletti, el programa que va a la capilla a comer, pero no a hacer la limpieza. Comenzamos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están en esta semana de coronavirus, ¿no? De pandemia? Yo me encuentro muy bien, estoy aquí en la capilla de mi barrio. Van a escuchar algunos ruidos atrás porque están cambiando unos ventiladores justamente. Están aprovechando esta época de cuarentena en las que las capillas están solas para hacer algunos arreglos. Entonces todo está bien ahorita, no se preocupen si escuchan algún ruido. El día de hoy voy a hablarles un poquito sobre los pecados de omisión y los pecados de comisión. Cuáles son como las notables diferencias y de qué trata. Ok, y primero vamos a definir un poquito de qué es esto de pecados de omisión y pecados de comisión. En qué radica la diferencia principal de estas dos cosas. El pecado de comisión es el hacer el mal deliberadamente, conscientemente, cuando uno decide hacer mal las cosas, y la omisión es cuando se deja normalmente de hacer el bien. Entonces, en la comisión yo cometo cosas malas y en la omisión omito o dejo de hacer las buenas. Vamos a hablar un poquito acerca de los pecados de omisión en este caso. Y bueno, encontré en el manual del sacerdocio arónico, el manual 2, está en la página de la iglesia. O sea, está aún vigente, no sé si lo ocupan aún los hombres jóvenes, pero sé que está vigente. Y bueno, en el manual vienen algunos ejemplos de pecados de omisión y pecados de comisión, que les estarán apareciendo también en pantalla. Un ejemplo de pecados de comisión sería, por ejemplo, fumar, robar, mentir, engañar, usar lenguaje profano y cometer pecados sexuales. Pero un ejemplo o varios ejemplos de pecados de omisión es, por ejemplo, cuando dejo de pagar el diezmo, cuando dejo de asistir a las reuniones de la iglesia, el no cumplir con los deberes del sacerdocio, es decir, el deliberadamente decir no voy a hacer mis visitas, no voy a repartir la Santa Cena, no voy a hacer las cosas que sé que tengo que hacer, ¿no? El no orar también es un pecado de omisión. El no amar al prójimo, el estar siempre de pesimista y siempre como teniendo en contra de alguien cosas, eso es un pecado de omisión. El no perdonar también es un pecado de omisión. Pero vamos a ver, porque a veces pareciera que nos enfocamos más en los pecados de comisión, es decir, en los hechos, que en los de omisión, que es en las cosas que dejo de hacer, ¿no? Y bueno, dice aquí, encontré en un libro que se llama El milagro del perdón, dice, la omisión conduce a la comisión. ¿Y qué es esto de que la omisión conduce a la comisión? Bueno, la omisión o el dejar de hacer cosas buenas nos va a conducir, siempre nos va a conducir a hacer cosas malas. Es decir, si yo dejo de orar, si yo dejo de asistir a la iglesia, si dejo de pagar diezmos, si dejo de ir al templo, si dejo de hacer cosas buenas, es muy probable que empiece a hacer las cosas malas, ¿no? Es como, es obvio que van a empezar a fluir las cosas malas en mi vida. Y eso es lo que significa la frase, la omisión conduce a la comisión del pecado. La omisión del deber trae la comisión del pecado, dice aquí. La rectitud siempre va a requerir obras. Muchas veces muchas personas piensan, bueno, no estoy haciendo el mal, entonces estoy haciendo el bien, por definición, ¿no? Por semántica, si no hago el mal, hago el bien, pero no. Hay un estado neutro que es justamente el estado que a Dios no le parece esta onda de los tibios, ¿no? O eres frío o eres caliente. Pero es precisamente estas cosas las que Dios no le parecen. Porque por un lado tenemos el hacer el mal y por el otro lado tenemos hacer el bien. Pero si no hacemos simplemente nada, también estamos incurriendo en un pecado de omisión, ¿no? La rectitud siempre va a requerir obras. La rectitud se mide en obras buenas, no en la falta de obras malas, ¿no? No es como que, no fumo, estoy bien, no tomo, estoy bien, no tengo relaciones sexuales, estoy bien, no hago cosas malas, estoy bien. No se mide en las cosas malas que no hacemos, sino en las obras buenas que estamos realizando. En eso se mide la rectitud de las personas o va sumando puntos, ¿no? Vamos a ir a una escritura para terminar este punto que les quería comentar y se encuentra en Santiago 4:17. Va a aparecer aquí en pantalla y dice lo siguiente:
Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A eso es a lo que me refería, ¿no, hermanos? Hay muchas obras que sabemos que podemos y tenemos que hacer como miembros de la iglesia, pero aún así decidimos no hacerlas, decidimos omitir ese bien. Y eso es lo que explica Santiago. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Queda muy clara la escritura. Entonces tenemos que los pecados de omisión son dejar de hacer cosas, dejar de orar, dejar de ayunar, dejar de dar diezmo, incluso dejar de seguir el día de reposo. En Éxodo 20 están enlistados los 10 mandamientos, ¿no? Unos hablan de nuestra relación con Dios y otros hablan de nuestra relación con los demás. Normalmente en los que son nuestra relación con los demás, bueno, en casi todos los 10 mandamientos dice no harás, no harás, no harás, no robarás, no mentirás, no matarás, no cometerás adulterio, no harás. Pero justamente no se refiere solamente a no hacer el mal, ¿no? Sino a hacer todo lo contrario, hacer el bien. O sea, no porque no haga el bien ni el mal ya estoy bien, ¿no? Sino que tengo que hacer el bien, no basta con no hacer el mal, hermanos. Para finalizar, quiero compartirles mi testimonio. Cuando nosotros nos esforzamos por hacer el bien y no solo dejar de hacer el mal, nos es más fácil sobrellevar las tentaciones, ¿no? Cuando estamos en constante haciendo bien las cosas. Y yo creo que esa es la clave de esta situación, ¿no? De los pecados de omisión y de comisión. Cuando empezamos a omitir cosas, nos empezamos a estancar y a hundir. Y a veces le echamos la culpa a Dios o a los demás de por qué no nos está yendo bien o por qué las cosas no pintan tan bien, ¿no? Pero tiene que ver con esto, hermanos. No podemos solamente omitir hacer las cosas y esperar que todo vaya bien en Sion. No podemos quedarnos de brazos cruzados o sentados cuando toda la iglesia está sufriendo. Si tienes el sacerdocio y puedes ir a repartir la Santa Cena, no lo puedes hacer por ti mismo, o sea, porque tú quieras. Pregunta a tu obispo, llama a tu obispo y pregúntale, ¿hay alguien a quien yo pueda ir a repartir los sacramentos o la Santa Cena? Y seguramente él tiene un plan para poder enviar a hermanos a repartir la Santa Cena a las familias donde no haya sacerdocio. Y no nada más en ese caso, cuando se pueda ya, cuando termine esta pandemia, el salir a hacer sus visitas, el poder hacer obras buenas sin que nadie se lo pida, ¿no? Efectuar mucho bien, pero sin necesidad de que te lo estén pidiendo hacer. Me gusta mucho Predicar mi Evangelio. Cuando era misionero, en Predicar mi Evangelio dice algo semejante. Dice que no, la actitud de hacer el bien no espera o no debe esperar a que alguien más se lo pida, ¿no? No debemos rendir cuentas, se llama el capítulo, bueno, el encabezado, rendir cuentas. No debemos rendir cuentas hasta que los demás nos lo pidan, sino nosotros de nuestra propia gana, incluso en una oración, decirle a Dios en la noche, ¿sabes qué? Esto es lo que hice con el día, esto es lo que pasó y fueron mis obras, ¿no? Mis obras, no mis obras. Pero sí, hermanos, bueno, si algo pueden aprender de este podcast, de este programa, sería eso, hermanos. La omisión del deber trae o conduce a la comisión del pecado. Ojalá que no caigamos en eso. Ojalá que podamos hacer el bien siempre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tengo el permiso de estar en la capilla, no se preocupen. Mi nombre es Fernando Cavaletti. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.